es esta institución. Eso es lo que estudia la ontología. Y la axiología, mis hijos, es la que va a estudiar el valor de esa razón. Entonces ya se dieron cuenta ustedes cuáles son los diferentes enfoques que estas ciencias le aplican al conocimiento, a la razón y a la búsqueda de la verdad y la explicación de todo lo que nos rodea. Todo esto, mis hijos, viene a integrarse en nosotros, viene a formar nuestros sistemas de pensamiento y es lo que va a generar una identidad. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es mi ruta a seguir? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿A qué meta quiero llegar? E ir forjando toda esa historia y todo ese pasado, que es lo que me va a ir definiendo día tras día, mes tras mes y año tras año, y es lo que va formando todo nuestro ser. Hoy vamos a ver nosotros, ¿se acuerdan ustedes este tema? La ética como teoría de la moralidad y como moral filosófica. Fíjense pues, ética como teoría de la moralidad. Fíjense pues, ¿en qué consiste esta? Podríamos decir que vamos a teorizar. Y vamos a teorizar, mis hijos, porque vamos a ir viendo cómo se desarrollan los procesos que nos hacen a nosotros o que nos definen y que nos hacen tomar decisiones. Dentro de eso vamos a encontrar nosotros el juicio moral. Vamos a encontrar cómo se va formando nuestra conciencia individual. Y ustedes saben que de la conciencia individual pasamos a la conciencia social. Entonces, primero habíamos dicho que la ética tenía dos tipos de carácter. Uno de ellos era el carácter descriptivo. ¿Por qué? Porque cuestionaba mis actos y los actos de otros, ¿sí? Eso era el carácter descriptivo. Y prescriptivo, fíjense pues, prescriptivo porque analiza los propios actos en sí. O sea, descriptivo me analiza a mí con mis actos. Y el prescriptivo analiza el propio acto, ¿sí? Esos son los dos ámbitos de la ética. También habíamos dicho que la moralidad tiene un carácter normativo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ok. Aparte de eso, de tener el carácter normativo sobre la acción humana, también habíamos dicho que pone sobre la mesa, ¿sí?, todos los aspectos que vamos a considerar nosotros y formar nuestros juicios de valor. Ese es el carácter de la ética, ¿ok? Bueno, ahora sí entramos propiamente al tema. Y lo que yo les propuse acá, mis hijos, fue un cuadro comparativo de la ética como teoría sobre la moralidad y la moral filosófica. Entonces, fíjense pues, vamos a ver, primero, la teoría como moralidad tiene su objeto de estudio la moral, las normas morales. Entonces, mis hijos, quiere decir que aquí no estoy implicada solo yo. Está implicado todo mi contexto, todas mis circunstancias. Está implicado con las personas con las que yo me relaciono. No yo como persona individual, sino que yo en conjunto con todas las personas con las que me relaciono día a día y con todas mis circunstancias que voy viviendo y los procesos que voy pasando, ¿ok? Entonces, su objeto de estudio es la moral. ¿Recuerdan ustedes que las normas morales, como la moral, es las normas morales? Llámense códigos, llámense leyes, llámense estatutos, llámense reglamentos. Todas esas normas regulan la conducta de la persona dentro de un entorno, dentro de una comunidad, dentro de una sociedad.
Ese es el carácter de la teoría sobre la moralidad, ¿sí? Entonces, va a regular mi conducta de acuerdo a ese entorno. Entonces, podríamos decir que me dice qué es qué hacer, cómo hacer, por qué debo de hacer, ¿ok? Ahora, viene aquí lo contrario a la moral filosófica. Y fíjense de que la moral filosófica se centra en mi razón, se centra en mis pensamientos, en mi reflexión. Y fíjense, mis hijos, que en una institución educativa, a nivel de jóvenes, ustedes saben que eso es como una dinámica que se da en nuestro diario vivir dentro de este establecimiento. ¿Por qué razón? Porque fíjense de que ustedes, por ejemplo, podríamos decir, bueno, ustedes no tienen que utilizar el uniforme de forma de, por ejemplo, ¿verdad? Poniéndoles un ejemplo. Aquí les dicen, ustedes no pueden utilizar el uniforme bastante pachuco y ceñido a las piernas. En primer lugar, porque no es una vestimenta formal, no es una vestimenta apropiada para asistir a un establecimiento educativo. Eso es la teoría sobre la moralidad. Pero la moral filosófica, ¿qué es? Pero ¿por qué tienen que ser tan exigentes? ¿Por qué tienen que ser tan estrictos? Si así es la moda, yo me siento bien, no le está afectando a ninguno. Esa es nuestra moral filosófica, en la que yo reflexiono. Y algunos dirán, sí, tienen razón, es que no es apropiado, es que se ve mal, no es correcto. Algunos dirán que no es correcto, ¿sí? Otros lo que hacen es cuestionar, pero también eso es válido, ¿verdad? O sea, uno tiene que cuestionar todo, pero tienen que haber razones y fundamentos. Eso es lo que es la moral filosófica. Vamos con otro punto. El otro punto, mis hijos, es... Aquí está. El otro punto, mis hijos, es de que marca la teoría como moral filosófica, va a marcar la diferencia. Oigan bien, marca la diferencia de lo que debería de ser, pero de lo que pasa en la realidad. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes que allí en el contenido ustedes tenían el ejemplo de Carlitos, que estaba tentado a vender producto adulterado por las necesidades económicas que estaba atravesando? Entonces, la mamá no estaba de acuerdo, pero él sabía la situación difícil que estaba atravesando. Entonces, él estaba ahí como vamos a ver más adelante, en un dilema. Estaba en un dilema moral, porque realmente él no lo quería hacer, pero la necesidad lo estaba empujando. Entonces, a eso se refiere con el ámbito, a eso se refiere que marca la diferencia. O sea, no lo voy a hacer, pero al final lo resultó haciendo. Ganó más la necesidad que el principio. En cambio, hay otros que dirían, no lo hago y no lo voy a hacer, está mal, pero de plano, ¿verdad? Me va a tocar que sufrir este proceso, pero mantuvo su forma de pensamiento. ¿Me doy a entender? Entonces, la manera de juzgar eso, pues está en cada quien, ¿verdad? Pero vamos, pues, de que la ética como teoría marca esas diferencias, lo que se debería hacer y lo que se hace. ¿Ok? Bueno, otras características que tiene la teoría como la moral es que lo hace a través de cuestionamientos y preguntas. Fíjense, pues, la teoría sobre la moralidad. Cuando hablamos de cuestionamientos y preguntas es cuando yo inicié el tema, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con quiénes lo voy a hacer? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a suceder? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué camino voy a tomar? ¿O qué camino quiero yo trazar? A eso se refiere con ejercer la teoría sobre la moralidad. Otra característica, mis hijos, es que el ámbito es general, no particular. O sea que es así de contexto, toma todos los factores, va a estudiar mis cuestionamientos, mis reflexiones de lo que es correcto y de lo que es incorrecto
pero con todo lo que me rodea. Por eso dice que el ámbito es general, no particular. Ojo ahí, mis hijos, ¿ok? Y la otra, ahora, esta es ya mi conclusión. Ahora les voy a hablar sobre la moral filosófica. Una de las razones es de que se centra en el razonamiento autónomo. ¿Cuál es mi razonamiento autónomo, mis hijos? El que yo decido forjarme con mis propias decisiones. Por ejemplo, ustedes saben que uno en casa está reglamentado. Uno en casa tiene tareas que cumplir, responsabilidades, independientemente del tamaño que usted sea, si de 7 años, de 13, 14, 16 años, la edad, no importa la edad, mis hijos, usted está sujeto a normativas en su casa, a reglas. Pero fíjense, mis hijos, de que todos los acontecimientos que van sucediendo en casa alrededor de familiares, vecinos, amigos, e incluso aquí la parte educativa, que es una parte tan esencial, va forjando tu propia reflexión. Acuérdense que no hay dos pensamientos exactamente iguales. Viene siendo como tu ADN de pensamiento y de reflexión. Eso es lo que es la moral filosófica, mis hijos. Entonces, se centra en el razonamiento autónomo como único criterio. Vamos que también otra de las cosas importantes de la moral filosófica, mis hijos, es de que la moral filosófica se va a centrar en la toma de mis decisiones, pero la responsabilidad que voy a adquirir en tomar esas decisiones, las consecuencias que voy a tener. Ahora, mis hijos, entonces, podríamos llegar allá a nuestras conclusiones. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones? Primero vamos a hablar sobre la ética como teoría sobre la moral, y es de que ella es la que me va a establecer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y lo que sucede en mi realidad. ¿Ok? La moral filosófica me va a formular a mí teorías morales en las que yo voy a forjar mis razonamientos, mis reflexiones y por ende mis valores, que al final de cuentas van a ser nuestros valores universales. Recuérdense, mis hijos, de que hay valores universales que son válidos en cualquier parte del planeta y que el ser humano tuvo que pasar un proceso para adquirir esos valores universales. Y un ejemplo clásico de los valores universales es el derecho a la vida. Ustedes saben que antes existía la esclavitud. Ustedes sabían que en épocas remotas existía el esclavismo y tomaban al ser humano como objeto de comercialización. ¿Qué derecho a la vida y a la dignidad había en mis hijos? Si eso era autorizado por todos los estados y los gobiernos del mundo, tomar al ser humano como objeto de comercio. Pero ahora eso ya es un delito, ya es grave. Llegamos a un derecho universal. Quiere decir, mis hijos, de que primero pasó por la teoría moral y luego pasó por la moral filosófica para llegar luego a darle ese valor a nuestra sociedad. Muy bien, mis hijos, y con eso terminamos ese tema. Y ahora vamos a hablar de un tema bastante bonito que se llama el juicio moral, que era nuestro segundo tema. Fíjense, mis hijos, que para llegar al juicio moral se pasan varios procesos, y lo vamos a ver de una forma así bastante concreta. Primero vamos a ver qué juicio, vamos a descomponer esa frase, juicio moral. Nosotros percibimos bajo el concepto de juicio que es un pensamiento o un enunciado en la que se afirma o se niega algo. Y juicios de valor viene siendo el análisis en conjunto o análisis particulares de esas creencias. Y también vamos a tomar aquí otra palabra muy importante. Va a tomar protagonismo la palabra autonomía, que significa que tu voluntad determina tu razón y tu reflexión. Eso es autonomía. Ese concepto, mis hijos, lo tienen ahí en el contenido que yo les mando.
¿ok? Entonces aquí está inmerso la voluntad. Tu voluntad es la determinante. ¿Y quién es el determinante? Mi razón y mi reflexión. Ok, entonces, primero, el juicio-valor empieza con una valoración, una calificación que le damos a las acciones. Fíjense, pues, paso número 1. Esa valoración se da de la siguiente manera. Número 1, tú evalúas, ¿sí? Tú reflexionas de una forma detenida. Luego de reflexionar, disiernes qué es lo que más te conviene a ti. Fíjense que a partir de ahí viene, miren que ahí viene ya nuestro interés personal. Entonces, valoración se dan 2 pasos. Primero evalúas de una forma detenida y luego tú disiernes qué es lo que te conviene a ti. Entonces, para luego vienes tú y emites un juicio moral. Al emitir un juicio moral, prácticamente tú tomas decisiones para actuar. ¿Ok? Ese sería el siguiente paso, el juicio moral. Al tener ya tu juicio moral ya estructurado en tu pensamiento, en tu reflexión, tú tomas decisiones, actúas y luego de la acción, ¿qué pasa? Ya vienes a sopesar, ya vienes a valorar esas decisiones de acuerdo a las convicciones y a los valores que tú manejaste esas situaciones. Quiere decir, mis hijos, que en el juicio moral nosotros le vamos a dar validez a nuestras maneras de actuar. También puede existir la invalidez, claro, ¿verdad? Porque muchas veces hay cosas que hacemos en las cuales nos arrepentimos. Pero fíjense, mis hijos, que en un tiempo pasado tuvimos que detenernos para tomar una decisión. Y es aquí, mis hijos, donde el ser humano estructura mucho su, ¿cómo les dijera yo? Al ser humano le gustaría saber qué pasa en el futuro, para no complicarse en tomar decisiones, ¿ok? Porque muchas veces, como decía más adelante, el dilema moral, hay opciones. Y dentro de todas las opciones, la gama de opciones, tú tienes que tomar una decisión. Pero con esa decisión no sabes qué va a pasar, pero sí puedes medir consecuencias y, lo más importante, hacerte responsable de esas decisiones. Ok, mis hijos, entonces vamos que en el juicio moral el primer paso viene siendo la reflexión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que es un juicio moral. Y como les dije, dilema moral, mis hijos, el dilema moral va a ser toda esa gama de opciones que tú tienes para tomar una sola decisión, un solo camino. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar ya para concluir este tema acá, mis hijos. Vamos a estudiar las estructuras del razonamiento. Miren aquí, qué bonito este tema, me encantó tanto, porque es las estructuras del pensamiento para el desarrollo de una conciencia. Miren dónde nace la conciencia moral. Ustedes saben de que un bebé todavía no tiene desarrollada una conciencia moral, ¿verdad? Un bebé solamente hace lo que le dicen. Tan lindo, ¿verdad? Los bebés son tan obedientes y ustedes saben que a ellos les estimula mucho el juego, el ambiente así bastante agradable, pero también les afecta a los ambientes hostiles, ¿verdad? Entonces mis hijos todavía están en ese proceso, e incluso ustedes, mis hijos, la edad que ustedes tienen ahorita, ustedes todavía están en ese proceso. Y ustedes ahorita están en un año bastante decisivo, en las que les va a redireccionar su destino, dependiendo de lo que ustedes, de las decisiones que ustedes vayan a tomar. Miren, este año para ustedes es un año de mucha trascendencia. Nunca en sus pensamientos ustedes van a olvidar este año, mis hijos. Es un año de mucha trascendencia para ustedes, ¿ok? Bueno, que esto les va a marcar su destino. Fíjense que según este señor filósofo, Colbert, nos plantea de que el sueño de todos los filósofos es que todas las sociedades tengan los mismos juicios de valor. O sea, un gobierno justo, una comunidad bastante participativa, por ejemplo, que el ejercicio de la democracia esté bastante dinamizada y bastante exponencial, que se respeten nuestras libertades de pensamiento, por ejemplo, ¿verdad? Son valores que ellos han logrado
estructural, formal, para que cada sociedad lo aplique y que no varíe de una sociedad a otra. No importa tus costumbres, tus tradiciones, no importa tu economía, sino que tengan la misma validez. Fíjense, mis hijos, de que dentro de eso nosotros encontramos 3 niveles. El convencional, el preconvencional, que viene siendo la gestación, el génesis, el preconvencional, el convencional, que es parte de tu desarrollo, para llegar al nivel postconvencional, que viene siendo como la trascendencia, la cumbre a donde se quiere llegar para poder vivir en esa comunidad tan beneficiosa. Pues fíjense que en el nivel preconvencional yo les puse esta imagen acá para hacerles saber a ustedes que aquí nosotros seguimos las normas. En este nivel nosotros seguimos las normas. Sabemos que son acuerdos sociales impuestos por una entidad, ¿verdad? En el caso del núcleo familiar, ustedes saben quiénes son ahí nuestras autoridades, papi y mami, ¿verdad? Son los que ellos establecen y son normas impuestas o por una razón, ¿verdad? Para generar bienestar y armonía. Entonces, en el nivel preconvencional, yo me sujeto a esas normas, ¿ok? Entonces, obviamente, en este nivel, mis hijos, en este nivel convencional, aquí hay obediencia, yo las hago. ¿Por qué? Porque en este nivel hay castigo si yo no cumplo esas normas. O sea que tiene un carácter coercitivo. ¿Y qué es coercitivo, mis? Significa de que me lo imponen, porque si no lo cumplo, sufro una consecuencia. Y esa consecuencia es de carácter negativo, ¿ok? Por ejemplo, en mi casa, si yo no cumplo, me quitan celular. Si no cumplo, no puedo salir a jugar pelota, ¿ok? Me doy a entender. Hay un carácter impositivo. Eso es coercitivo. Y ese es el nivel preconvencional, cuando yo estoy sujeta a seguir las reglas, porque si no, me castigan. Ahí empieza mi conciencia, pero ya cuando voy pasando esos procesos, paso al nivel convencional. ¿Cuál es el nivel convencional? Cuando yo lo hago por mi propia voluntad. Yo me sujeto a las normas de esa institución, yo me sujeto a las normas de mi familia, porque en realidad hay que respetar la casa. Si no, cada quien hace lo que quiere, se vuelve un caos, un desorden. O sea, yo lo hago voluntariamente, ¿ok? Entonces, mis hijos, prácticamente las reglas ahí me van a decidir a mí, pero yo lo hago de forma voluntariosa. Entonces, mis hijos, en esto también tenemos nosotros que hay acuerdos para poder convivir de una forma sana. Ese es en el nivel convencional. Y ahora vamos ya con el último, mis hijos, que es el nivel postconvencional. Y les voy a contar de esta noticia tan bonita. En el nivel postconvencional, nosotros encontramos aquí 2 estadios. Número 1, que yo voy a seguir el camino independientemente si me castigan o no. Número 2, yo voy a elegir seguir, pero lo voy a elegir con voluntad, con el propósito ya no de beneficiarme yo, sino de beneficiar a todos los que me rodean. Imagínense ustedes, hay una frase famosa en la Biblia que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos hablando ya del nivel postconvencional, donde yo le voy a dar a la persona lo que yo quiero recibir de los demás. Ya con esos niveles, pues mis hijos, ustedes ya tienen desarrollada una conciencia individual. Y yo puse de ejemplo este tema porque fíjense que ahí hay un migrante retalteco, es de Retauleo, que desde Estados Unidos mandaba remesas, mandaba dinero para apoyar a sus paisanos, o sea, de su propia comunidad. Independientemente de él si los conocía o no los conocía, él mandaba dinero para la compra de alimentos ahorita que empezó con el tema del coronavirus, antes de que pusieran la cuarentena en Estados Unidos. Entonces salió esta noticia, qué interesante, el que él invierta hasta por personas que él no conoce, solamente que eran pertenecientes a su propia comunidad. Imagínense ustedes qué apego, qué amor. Estamos hablando entonces del nivel convencional. Y esos son los 3 niveles de conciencia que nos marcó este filósofo Colbert, en lo que nosotros podemos desarrollar nuestra conciencia individual. Y al final de cuentas esto nos va a proyectar a una conciencia social.
Bueno, mis hijos, y ya para concluir esto, entonces vamos a ver de que vamos a cerrar acá. Y la conclusión es esta, que la ética teoriza sobre la reflexión, sobre los razonamientos, tanto de una manera general en un ámbito en la que yo me relaciono con otros, como en mi ámbito personal, que viene siendo la moral filosófica, en el cuestionamiento de mí mismo, pero mi propio, por decirlo así, mi juez soy yo, ¿ok? Y también vimos que los juicios de valor van a ser todas esas formas de pensamiento que yo desarrollo a través del análisis, de la razón y de la validez que yo le otorgo a los actos que yo hago en cualquier circunstancia. Y también, mis hijos, yo les quería hablar de otro tema que, ¿se acuerdan ustedes que nosotros vimos también el tema donde existe la motivación, los componentes de la acción moral? ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los componentes de una acción moral? Número 1, la motivación, que viene siendo como la energía, ¿verdad? El motor que te impulsa a. Número 2 de la motivación va con los fines. Esta acción que yo estoy haciendo, ¿qué voy a conseguir? ¿A dónde voy a alcanzar? Fíjense, pues, número 2, fines. Número 3, medios, que es todo el proceso, el trayecto que yo voy a llegar para adquirir una consecuencia. Entonces, los componentes de una acción moral son motivación, fin, medios, que es el proceso, y una consecuencia. Obviamente, mis hijos, los fines están predeterminados, porque si yo voy a meterme a hacer una acción o algo, es porque ya sé qué consecuencia voy a adquirir, y sobre todo sé que tengo que pagar por esa consecuencia. Esos son los componentes de la acción moral, y ahora pasamos a nuestra fase de preguntas. Quiero saber si tienen ustedes alguna duda. Por favor, me la escriben por el chat, ¿sí? Está muy oscura la pantalla. Creo que... ¿Alguna pregunta? ¿Qué dices? Muy bien, Héctor. Espero que le haya quedado el tema. Mis hijos, yo les mandé a ustedes un cuestionario. En la hoja de trabajo número 3, les mandé un cuestionario sobre estos temas. Estudien estos temas y el cuestionario, porque en base a eso es su prueba corta. ¿Oyeron? Que se los van a mandar, ahí les van a mandar el link. Vamos a ver, la familia Roche, en el juicio moral, antes de tomar la decisión absoluta, se debe tomar en cuenta las consecuencias, tanto negativas como negativas. Muy bien, Aroche, estás sopesando consecuencias. Y eso, mis hijos, prácticamente eso es hacer reflexión. Hacer reflexión es tomar en cuenta cada situación, varios enfoques, pero sobre todo, mis hijos, ¿qué voy a recibir a cambio? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que me va a ir mal? Acuérdense que todo el protagonista soy yo. Dice Ángel Amado, tampoco tengo preguntas mil. Muy bien, ¿cómo se realizará la prueba? La prueba, amigos, les van a mandar un link, y ustedes ingresan a ese link y de ahí les va a aparecer un formulario con preguntas de selección múltiple, ¿ok? Ahí les hago unas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son las características del juicio moral? Y yo les pongo ahí inciso 1, inciso 2, inciso 3, y ustedes seleccionan el inciso correcto. Es un formulario que les llega a través de ese link. Lo único que tienen que hacer es escribir su nombre y luego pasar a la serie de preguntas y responder. Vamos a ver, Sergio Fernando, no dudas, ni Brandon. Hola, Brandon. Hola, Eri. Yo no escuché casi nada porque me estuvo de sacar a cada rato. De plano le está fallando su internet, mi hijo. Lo siento. No se preocupe porque las clases van a quedar grabadas, ¿ok? Para él, si me está escuchando, va a poder volver a Me dices que no fue solo a mí. consultar.
Va a poder consultar nuevamente el video. No se preocupe, mijo. Gracias. Bueno, mis hijos, si ya no hay más dudas. No sé si por ahí anda Arnoldo, William, García Márquez, les mando saludos, Ashley, Rosario, Danielita, Dianita, Dios les bendiga, las aprecio. Nuestra querida Kimberly, saluditos allá, y que Dios me los bendiga, chicos. Cualquier cosa, pues ya saben que tenemos nuestro chat también. Adiós.